per a mi estar amb vosaltres en Castelló. Ja fa anys que jo no venia per Castelló, però fa anys que escoltava contínuament a Andalusia, que és on visc des de fa ja 30 anys, notícies d'aquesta terra no massa bones. Bé, vaig ara a parlar en castellà perquè 30 anys en Andalusia parlant tots els dies en castellà pesa. Bueno, amigas y amigos, como os decía, hasta ahora lo que se conoce en el resto de Estado español de esta tierra trabajadora, productiva, luchadora, no es ni más ni menos que las noticias de un cacicato decimonónico que tiene su sede ahí enfrente y que no es sino el reflejo de un régimen caduco, de una política que no lleva a ningún lado, nada más que al enriquecimiento personal de quienes la ejercen, y que al fin y al cabo son las mismas familias que están desde hace ya muchos años perpetuándose en el poder y que quieren seguir perpetuándose en el poder. Pero claro, hemos llegado nosotros a fastidiarles. Y hay que decirle a la gente que está cabreada, que está harta, que está hasta las narices, que solo los echaremos si el día 25 vamos a votar. Solo los echaremos si nos tomamos en serio unas elecciones como estas, que es cierto que son europeas, es cierto que son elecciones europeas, pero es cierto que si estas elecciones son vencidas como lo serán por la izquierda plural, el cambio de ciclo político tanto en el país valenciano como en el Estado español está a la vuelta de la esquina, porque es la ocasión de oro para comenzar a dar un gran susto. Hemos estado en la calle en el 15M, hemos estado en la calle con las marchas de la dignidad. Ahora tenemos que reventar las urnas de votos rojos del poder de la gente, de votos rojos de la hartura, pero también de votos rojos para construir y para levantar algo nuevo. Nosotros, Alternativa Socialista, estamos muy orgullosos de formar parte de la izquierda plural y pensamos que es en la izquierda plural donde los socialistas tienen su sitio. Diréis, ¿socialistas? Sí, yo soy socialista a mucha honra, de los de Pablo Iglesias. De los de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, yo solo conozco uno, que hace 135 años fundó el PSOE de aquel momento, en el que también creo, de aquel momento, y que era el único partido de izquierdas y de clase que había. Yo soy socialista de los de Pablo Iglesias, soy socialista de los de Francisco Largo Caballero, de los de Indalecio Prieto, de los de don Juan Negrín, y a mucha honra. Y como lo soy, no podía estar en otro sitio, tanto otros compañeros como yo, que con las izquierdas, con las personas que realmente quieren cambiar y transformar. Nosotros no podíamos seguir estando bajo ningún concepto con aquellos que, obligados por la troika, agachan la cabeza, se hocican ante la troika y cambian en 24 horas el artículo 135 de la Constitución, estando diciéndole ahora a los catalanes: no se puede cambiar la Constitución porque resulta que esto es muy complicado, no sé qué, y entonces vosotros todavía no han sido capaces de cambiarla para que la hija de determinado príncipe se garantice de por vida un trabajo sin hacer nada. No se han puesto de acuerdo todavía, pero sin embargo, mucho cuidado. Cuando se trata de poner los derechos de los bancos, los derechos de la deuda y la imposición de la Europa alemana por encima de las personas y de los derechos humanos, en 48 horas se ponen de acuerdo y generan la mayor traición que jamás ha habido al pueblo español, poniendo el pago de la deuda por encima de los derechos de la ciudadanía, por encima de los derechos humanos, porque el derecho a la vivienda es un derecho humano, porque el derecho a cobrar todos los meses un salario digno, se trabaje o no, es un derecho humano, porque el derecho a poder tener una vida digna es un derecho humano. Como el otro día le decía yo a una diputada, una eurodiputada del PP,
en un debate. Mire usted, los derechos humanos no es solo el derecho a la propiedad y el derecho a votar cada 4 años, graciosamente, en una democracia cada vez de más baja calidad. No, es que la gente no le timen con el recibo de la luz, es que la luz sea pública y no sea de 4 familias, es que la energía sea propiedad de quien tiene que ser, es que la gente tenga derecho a tener un empleo y si no tener un subsidio digno. Esos son los derechos humanos también. Es el derecho al agua. El derecho al agua no solo para beber, sino también para regar. Es el derecho al agua que Evo Morales, el socialista boliviano, presidente de la República de Bolivia, elevó al rango, a la categoría de derecho humano, porque en muchos sitios el agua es propiedad de aguatenientes, en este caso, que trafican con ella. Pero no solo trafican con ella a niveles de riegos y tal, que aquí no se da tanto, pero en otras zonas del territorio como Canarias es ciertamente escandaloso, sino también para beber. ¿Desde cuándo la lluvia es un negocio? ¿Desde cuándo el viento es un negocio? ¿Desde cuándo? Bueno, no quiero enrollarme por ese terreno. Los derechos humanos son juzgados por la modificación del 135. Y ante eso nosotros dijimos, hasta aquí hemos llegado. Ya está bien de estar aguantando una pelea interna de la que siempre salimos derrotados. No es el problema nuestro las derrotas, no es el problema nuestro el miedo. En peores garitas hemos hecho guardia, pero sí queremos empezar a ser positivos y sí queremos empezar a buscar una alternativa y ayudar humildemente a una alternativa de triunfo y decirle a la gente de las izquierdas: ¿podemos ganar? Claro que podemos ganar elecciones, es que debemos ganar elecciones. Y los pobres nos pueden votar, es que tienen la obligación de votarnos. Porque aquellos en los que en muchas ocasiones gentes trabajadoras y humildes votan, son gente que fracasa para ellos, que son unos fracasados, que son gente que llevan ya 40 años gobernando y lo único que han logrado es que en estos momentos hayan 6 millones y pico de parados, que en estos momentos se asesine una mujer casi cada día, que en estos momentos los servicios sanitarios se recorten, que se privatice la sanidad, que avances que habíamos logrado en los años 70 luchando, porque yo a mucha gente joven que se mete con el estado del bienestar pensando que eso es una concesión, les digo, no, el estado del bienestar es una conquista de las clases obreras, además conquista hecha en años muy duros y muy difíciles, en el caso de España, porque parece mentira que haya más facilidad de despedir ahora que en el año 73, y digo bien, 1973, es más fácil despedir ahora. ¿Y eso fue porque Franco nos lo concediera graciosamente? No, eso fue porque la Vall d'Uixó se la jugaron durante el franquismo en más de una ocasión con durísimas huelgas que estaban ilegalizadas. Eso fue porque muchos trabajadores del País Valenciano y de otros sitios del Estado estuvieron peleando. Pero eso fue también porque las clases trabajadoras de toda Europa lograron victorias importantes que hicieron avanzar, que hicieron que se controlaran los capitales, que hicieron que se controlara la banca, que significaron grandes avances. Pero todo eso fue parado, todo eso fue frenado en seco y a partir de Maastricht viene ya el desastre. Y vamos de derrota en derrota hasta la victoria final del 25, que va a ser la primera. Hay que cambiar la tendencia, hay que cambiar la tendencia en Europa. La tendencia de derrota de las clases trabajadoras tiene que cambiarse y debe cambiarse. Y debemos hacerlo no solo nosotras y nosotros solos aquí en el Estado español, sino debemos hacerlo, desde mi punto de vista, desde tres posiciones. Primero, los mediterráneos. Los mediterráneos, es decir, portugueses, griegos, españoles fundamentalmente, también italianos, estamos siendo y sufriendo una auténtica opresión que se llama deuda. Y la deuda pública no es sino un gran negocio, es una gran estafa, como se gritaba en las calles el 15M. Gracias al engaño de la deuda, lo que están haciendo es todo lo que ahorran en servicios, pagarlo a los bancos, es decir, cumplir al pie de la letra con la modificación constitucional del 135, que es el origen en este país de que todos los recortes tengan una base jurídica real. No digo que sean legítimos, digo que se pueden hacer. Cuando en estas ocasiones excompañeros exsocialistas del ex-PSOE dicen que
nosotros vamos a cambiar esto y cual, que lo del 135, perdónennos ustedes, no, miren ustedes, es que resulta que el Partido Popular cuando cierra hospitales, por culpa de esa modificación los puede cerrar. Y por lo tanto lo primero que hay que exigir es la derogación inmediata de ese artículo. Y si se quiere saber si alguien es de izquierdas o de derechas, hay que decirle que se retrate públicamente y diga si ese artículo se va a derogar o no se va a derogar. Y eso es fundamental, porque ese artículo es una imposición de la Unión Europea. Vuelvo al principio, este tío está hablando solo como si estuviéramos en elecciones generales. No, este tío está hablando de elecciones europeas, porque el 135 fue modificada por imposición de la Troika, es decir, por imposición de la Unión Europea y de la Unión Europea Alemana. ¿Y qué Europa es la que nos quieren construir? Nos quieren construir una Europa, en el caso del Mediterráneo, en la que la economía productiva no tenga viabilidad. A los griegos, a los españoles, a los portugueses no puedo decirlo, pero a los españoles lo tengo claro, para lo que nos han destinado los que mandan realmente la Unión Europea, es decir, el consorcio de poder de la gran patronal alemana y de la democracia cristiana y del SPD, del partido ex socialdemócrata alemán que está gobernando. El diseño que han hecho es que nosotras y nosotros lo que tenemos que hacer es ser camareros, es ser, y lo digo con todo el respeto para la gente de la hostelería, la gente que está estudiando ahora carreras, másters, tal, solo tiene dos soluciones: o volver a emigrar como hicieron nuestros abuelos, o aprender a tirar cerveza muy bien tirada, u otras cosas peores. Ese es el futuro que nos han diseñado. Y ese futuro hay que cambiarlo. Y eso exige una alianza de los pueblos mediterráneos. Y ahí tenemos una alianza fundamental con los compañeros griegos. Hay una cosa que hemos de saber en estas elecciones europeas y que es clave, y yo que pido que se la transmitáis a todos los votantes del PSOE. En estas elecciones europeas, ya en el Parlamento Europeo se va a votar quién es el presidente de la Comisión Europea. ¿Quién es el presidente de Europa? Para entenderlo. Y resulta que los partidos, todos los partidos ya vamos con un candidato. En el caso de los conservadores es un tal Juncker, que es un luxemburgués. Luxemburgo es un paraíso fiscal. Luego la derecha, en consonancia con las ideas del ex Fabra, la derecha, en consonancia con ese tipo de pensamiento que tienen corrupto, pone a un tipo de candidato que es de Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, que además, por si no fuera poco paraíso fiscal, van a construir al lado del aeropuerto un edificio que va a ser zona franca para que se intercambie oro, joyas, obras de arte y dinero, para que se hagan transacciones al margen de todo. Ese es el tipo que la derecha quiere poner en la Unión Europea. En el caso de lo que fue la socialdemocracia, quieren poner a Martin Schulz. Todos los que votan PSOE deben saber que están votando a un socio de Angela Merkel, a una persona de la gran coalición, a una persona que es partidaria de los recortes y la austeridad, a una persona que felicitó públicamente al gobierno de Rajoy por lo bien que iban las reformas, a una persona que apoyó en su momento todas las reformas de Rada, porque los socialdemócratas que se opusieron a eso, como Óscar Lafontaine y otra gente, fundaron Die Linke. Hace años que no están ya en el SPD. Y no están al SPD precisamente porque se enfrentaron a que los bancos centrales dejaron de estar controlados por la política y por lo tanto democráticamente. Porque se enfrentaron a lo que ha supuesto y a lo que es el Banco Central Europeo. Ya vio Lafontaine en su momento lo que iba a ser el Banco Central Europeo, que no es sino un negocio para los bancos y los banqueros, y se opuso en ese momento. Pues bien, el tipo que nos presentan de candidato es una persona ligada a la Europa alemana y a la democracia cristiana. ¿Cuál es la persona que presenta a la izquierda europea? En la izquierda europea presentamos como candidato a Alexis Tsipras. Alexis Tsipras encarna perfectamente los valores del socialismo y del eurocomunismo. Procede del partido eurocomunista, de Sinapismos. Alexis Tsipras es un hombre de izquierdas reales y realistas. Es un hombre con un programa creíble que va a ganar las próximas elecciones generales griegas, que éstas ha estado ya a punto de ganarlas, que tiene ya el 30% de los votos. Nosotros tenemos que aspirar a tener por lo menos el 20, el 25. Esto es de conformarse con el 12, con el 14. Esto no puede ser, esto no puede seguir ya. Tenemos que hacer como ellos. Alexis Tsipras representa un modelo de éxito para la izquierda real y la izquierda transformada.
Y además de que representa también el enfrentamiento a la deuda. Yo os hablaba al principio de mi intervención de lo que la deuda significaba. Pues bien, esta Europa para la que nosotros pedimos el voto, esta Europa diferente y totalmente absoluta que la izquierda plural junto con las otras izquierdas europeas tiene que construir, se compromete no solo, o va a trabajar y luchar no solo por una auditoría de la deuda, sino que va a luchar porque haya una conferencia europea de la deuda en la que se vea la situación que hay, se estudien y se establezcan las quitas diferentes. Y en última instancia necesitamos gobernantes que no tengan miedo a los mercados, que no se amilanen, que sean capaces, como en su momento hizo un argentino, Néstor Kirchner, de levantar un teléfono y decirle al Fondo Monetario Internacional: no te pago. ¿Y qué hacen? ¿Nos invaden? ¿Qué hacen si nos negamos a pagar? Pues lo que le hicieron a Kirchner, rebajarle 98.000 millones de dólares en 5 minutos. Pero hay que tener valor, hay que tener valores, hay que lanzar a gente que tenga la capacidad de amenazar, y a veces solo con la amenaza ya va a servir, como ocurrió en el caso de Tsipras. Tsipras estaba a punto de ganar las elecciones y los alemanes invirtieron millones y millones de marcos urgentemente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos negamos a pagar la deuda, no es que hay quien dice se va a hundir España, lo que se van a hundir son los bancos alemanes. Esos son los que se van a hundir. Luego al final estamos trabajando para la banca alemana, para la banca francesa y para la banca anglosajona también, no la olvidemos. Y hay otro tema que también tiene que ser claro. Por lo tanto, presidente Alexis Tsipras, la izquierda real, la izquierda posible y la izquierda transformadora. No lo que fue izquierda y que ha claudicado. Pero además de eso, nosotros también vamos a pelear por defender los derechos sociales, por defender la democracia, por defender una Europa que vuelva a ser lo que fue una Europa democrática, lo que fue ya hace mucho tiempo, una Europa democrática a nivel estatal, porque a nivel europeo nunca ha sido una democracia. Y aquí hay un tema que yo quiero señalar. El otro día en un debate un amigo mío, Juan Torres, le preguntaban: ¿la actual Unión Europea es posible? Y él dijo: la Unión Europea no es posible en esta situación, ni la Unión Europea en esta situación va a salir para adelante porque es una dictadura. Me diréis: ¿una dictadura? ¿Usted qué dice? Claro que es una dictadura. ¿Vosotros conocéis el gobierno real de Europa tiene algún tipo de control, la Comisión Europea? ¿Vosotros conocéis alguna democracia donde el poder ejecutivo y el poder legislativo sean lo mismo? Porque el Parlamento Europeo no es el poder legislativo de Europa. Nosotros luchamos por hacer un Parlamento democrático, pero el Parlamento Europeo no tiene capacidad de decisión. ¿Qué presupuesto aprueba el Parlamento Europeo? El suyo propio, pero no el de Europa. Eso lo aprueban los ministros de de Economía, que son ministros de Economía y a su vez legislativo. Eso no es democrático, y eso hay que decirlo. Y hay que decir que esta Europa también es insostenible desde el punto de vista de los derechos a todos los niveles. Y hay que decir también que la Unión Europea es claramente ilegítima y además está imponiendo a todos los estados las privatizaciones. Y cada vez que un estado privatiza, está robando bienes públicos, y al robar bienes públicos está hurtando también del control democrático de la ciudadanía servicios que tenían que estar controlados por los ciudadanos. Porque cuando privatizan salud, privatizan hospitales, privatizan agua, etcétera, eso se lo entregan a empresas, y esas empresas ya no las controla nadie, las controlan sus consejos de administración. Por lo tanto, con bienes públicos están traficando en estos momentos. En fin, toda esta Europa, no sé si me estoy pasando yo. Pues voy, acabo porque estaba yo a gusto y lanzado. Acabo porque estaba a gusto y lanzado, y ahora viene la amiga de oración, que es una delicia y que es una luchadora. Y que va a ser eurodiputada, porque sabéis que va a la 20 y vamos a sacar 22. Eso quiere decir que yo también seré, no penséis que soy tan generoso. No penséis que también soy tan generoso, sí, quiero complicarme la vida estando un montón de días y de horas metido en un avión, que por cierto no me gustan nada. Bueno, acabo. Hay que votar.
Se ha acabado la Liga de 2. Estamos ya este año en la Liga de 3. Se ha acabado que solo hay una fuerza conservadora aliada a otra fuerza liberal, que ese sería su nombre real. Se ha acabado. Se ha acabado ya el que aquí solo existen dos, y eso es por decreto divino o por decreto real, sería más propio en este caso. Tienen que repartirse lo que hay. Encima van a ponerse de acuerdo. Aviso. Felipe González el otro día dijo: hemos de hacer una gran coalición y yo estoy dispuesto. Y salió Rubalcaba, campaña electoral. No. Mirad, yo que he estado 30 años en el PSOE, todo lo que Felipe dice se acaba haciendo. Todo. Y os puedo poner más ejemplos, pero como tengo que acabar, os diré solo eso. Por lo tanto, ese es el camino que nos han marcado y el camino que hay trazado. Por eso es imprescindible que en este caso el Atlético de Madrid, yo soy del Barça, pero que en este caso el Atlético de Madrid gane la Liga. Que en este caso nosotros, la izquierda plural, ganemos estas elecciones. Una subida importante ya sería una gran victoria, pero sería sobre todo el camino a romper el ciclo político y a acabar con esta oligarquía bipartidista que controla, que domine, que roba, que asalta, que privatiza, que juega con nuestros intereses, que juega a favor de los grandes bancos y a las grandes empresas. Por todo eso, porque vamos a ganar y porque tenemos que ganar, porque ya ha llegado la hora de que demostremos que se puede gobernar de otra manera, os pedimos a todas y todos el voto, que aquí sé que lo vais a dar para la izquierda plural, pero lo importante no es que lo deis aquí, es que vosotros digáis que vais a votar, porque yo sé que todos vais a votar, es que arrastremos a todo el mundo posible, es que nos movilicemos, es que haya una gran movilización que reviente las urnas de votos rojos. Por lo tanto, ánimo y a ganar.